nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. A ver si ¿se escucha ahí? No sé si se escucha. Es la tecnología un poco necesaria. No tuve tiempo de imprimir esta parte. Esta conferencia en realidad es muy sencilla. Lo que pretende es explicar, comentar la última carta que mandó el superior general de nuestra congregación. Seguramente ustedes deben saber quién es el padre Don Davide Pagliarani, es un sacerdote italiano, él es el superior de la congregación nuestra, la Fraternidad San Pío X, vive en Suiza está la casa general, fue director de nuestro seminario de América del Sur, de Argentina, durante, creo que es, si no me equivoco, 6 años, aproximadamente 6 años, hasta que fue elegido en el año 2018, fue elegido superior general, o sea, la máxima autoridad de la Fraternidad San Pío X, y cada cierta cantidad de meses el superior general manda una carta que es pública, ustedes la pueden encontrar después por internet, probablemente algunos de ustedes ya la han leído, a los amigos y benefactores. Los amigos, todos aquellos que, digamos, que de una u otra manera son parte de la congregación, porque participan de las misas, de las conferencias, de las actividades que realiza la Fraternidad San Pío X, y los bienhechores, no solamente materiales, gente que colabora, todos ustedes son bienhechores, siempre, cada uno según sus posibilidades, tratan de ayudar al sostenimiento de las obras del apostolado de la fraternidad. Hace falta comer, tener una capilla, tener cosas para celebrar la misa, y eso se realiza con la ayuda de ustedes. Entonces siempre esta carta se dirige a los amigos y a los bienhechores, que de una u otra manera ayudan, repito, no solo con la parte material, sino también con sus oraciones, con sus sacrificios, al sostenimiento de esta obra tan bendecida por Dios, ¿no? La obra de la fraternidad. Y en esta ocasión, esta carta al Padre la escribió el 23 de abril de 2023, o sea, hace un mes más o menos. Él la escribió pidiéndoles a los sacerdotes justamente que trataran de comentarla en los sermones, ir comentándola. Yo, como he hablado de otras cosas en los sermones, acerca de la esperanza, porque es para prepararnos bien a Pentecostés, quise justamente hacerles un comentario simple, sencillo, de esto que ha escrito el Padre. Entonces, el título de esta conferencia es La pureza de corazón. El Padre habla sobre la pureza de corazón y tiene un subtítulo que es como el que resume todo lo que les voy a tratar de comentar. Dice: solo la pureza de corazón mantendrá en nosotros la pureza de la fe. Ustedes saben, seguramente los que no todos están hace mucho tiempo en la fraternidad, algunos sí, otros son fieles nuevos, pero todos ustedes que llegan aquí, de una u otra manera lo que intentan es preservar, conservar, ¿no es cierto?, mantener en ustedes la verdadera fe, la verdadera doctrina, lo que siempre ha enseñado nuestro Señor.
y es la razón de ser de la fraternidad. Monseñor Lefebvre funda esta fraternidad. En realidad el fin principal que él se propone es mantener el sacerdocio católico. Ese fue el fin concreto que él pensó al fundar la fraternidad. Él decía mantener el sacerdocio católico en su pureza doctrinal, justamente en la integridad de la fe, y en su caridad misionera, o sea, en su deseo de apostolado para la salvación de las almas. Son como los dos fines principales que tiene el sacerdote: mantener la fe, enseñarla y santificar a las almas, ¿no es cierto?, dirigirlas hacia nuestro Señor. De hecho, esa frase que él dijo, Monseñor Lefebvre, fue una frase que responde a un sueño que él tuvo. Los que han leído la vida de él podrán haberse informado de que él cuenta que cuando era arzobispo de Dakar, en África, en un momento en que él ingresa a la catedral a rezar, como lo hacía todos los días, dice que tuvo como una especie de sueño, ¿no es cierto?, o deseo. Mientras estaba rezando, dice que tuvo un sueño con el deseo de restaurar el sacerdocio católico, restaurarlo en su pureza doctrinal y en su caridad misionera, porque él veía que el sacerdocio católico se iba desintegrando, se iba deformando, justamente con los nuevos vientos, las nuevas doctrinas, particularmente del Concilio Vaticano II, pero ya antes del Concilio Vaticano II venían enseñándose cosas contrarias a la fe católica y costumbres contrarias a la fe católica. Monseñor Lefebvre la fue viviendo, la fue viendo, y por eso es que él tenía ese deseo tan grande de mantener el sacerdocio, y él sabía que manteniendo el sacerdocio se iban a mantener también las familias y todas las otras instituciones. Porque todo está fundado en la misa, y no hay misa sin sacerdote, ¿no es cierto? Lamentablemente es necesario el sacerdote. No, gracias a Dios es necesario el sacerdote. Entonces, esta charla es sobre la pureza de corazón. A veces se entiende de una manera muy limitada la palabra pureza, ¿no es cierto? Uno cuando escucha esa palabra o cuando habla esa palabra piensa inmediatamente en la pureza, en la virtud, digamos, que nos hace regular con nuestra razón, digamos, regular y limitar lo que tiene que ver con la carne, con la concupiscencia de la carne. Sin embargo, es un aspecto muy limitado de la verdadera pureza de corazón. La pureza de corazón hace referencia a una rectitud completa de la voluntad, de nuestra voluntad y de todas nuestras pasiones que se deben ordenar a Dios. No es solamente la parte, digamos, de la carne, sino todas nuestras facultades, todo nuestro ser debería estar como ordenado hacia las cosas altas. Y por eso se habla de pureza, porque tiene como una unidad nuestro ser, nuestra naturaleza, cuando está ordenada a Dios. No hay nada sucio, nada impuro, nada que impida o que manche esa dirección de nuestro corazón hacia Dios. Cuando hay algún amor desordenado a una criatura, ya sea leve o sea grave, ahí hay una especie de, Santo Tomás dice que es como una inmundicia, una suciedad que impide al corazón, que le impide a la voluntad dirigirse completamente hacia Dios. Entonces tiene un sentido mucho más amplio que el que nosotros a veces conocemos de la virtud de la pureza, que tiene que ver con los placeres de la carne. Y de hecho, la fe, dice el Padre, primero habla de la importancia de la fe. ¿Por qué es tan importante defender la fe? Porque justamente la fe es la anticipación de lo que nosotros vamos a ver en la eternidad. Nosotros aquí en la tierra ya conocemos a Dios como Él se conoce, del mismo modo que Él se conoce, pero la única gran diferencia es que por ahora lo conocemos sin ver efectivamente todo lo que implica ese conocimiento. Entonces, por eso se habla de fe. Creemos
en cosas que Dios nos enseña, porque Él sabe lo que nos enseña, sabe lo que nos conviene. Y como no vemos todo todavía, sino que le creemos a alguien que sabe más que nosotros y que nos ha creado, entonces tenemos fe. Y la fe es como si fuera una linterna, ¿no es cierto? Si uno va en un lugar oscuro, si uno está en un cuarto oscuro, si no tiene luz, no sabe por dónde ir, se tropieza y hasta se puede caer en un pozo, ¿no es cierto? De hecho, nuestro Señor dice, cuando un ciego guía a otro ciego, dos personas que no ven, ambos caen en el pozo, ¿no es cierto? La fe ilumina, da esa gracia de poder entender, de poder ver por dónde uno tiene que transitar para llegar hasta el lugar donde Dios nos llama. Pero para eso, para poder mantener la fe, es importante también mantener todo lo que es consecuencia de la fe católica. A veces puede ser un defecto del tradicionalista, ¿no es cierto?, el que quiere defender la fe a capa y espada, hacer un énfasis muy grande en los principios de la fe, en el dogma católico, y criticar, ¿no es cierto?, todos los errores, criticar el modernismo, criticar la herejía, pero llevar una vida de costumbres que no necesariamente condicen, no necesariamente responden o son consecuencia de esa fe. A veces puede pasar que nosotros queramos defender mucho la fe, a veces es un error, un defecto propio a veces de las personas, de algunas personas tradicionalistas, como que hacen un gran énfasis en defender la fe, y puede estar ese error de creer que con solo eso yo ya soy un gran defensor de los derechos de Dios, ¿no es cierto? Y el gran defensor de los derechos de Dios es aquel que aplica la fe, el catecismo, las enseñanzas de la Iglesia, a la vida concreta, y hace de esa fe, de esos principios, una dirección constante de su vida, que es lo que hacen propiamente los santos. Los santos son los que terminan iluminados por la fe, terminan respondiendo completamente en su actuar diario, en cada acción que realizan, a la fe enseñada por Dios. Y la fe es tan grande, tan distinta a la opinión que se puede tener. La fe católica no es una convicción fuerte de mi temperamento, por la cual yo adhiero firmemente a ciertas opiniones. No es una opinión más, es una adhesión de mi voluntad y de mi inteligencia a una verdad que es eterna, que es de Dios, que no es mía. La fe es un conocimiento que me da Dios, es una virtud sobrenatural que supera las fuerzas del hombre, ¿no es cierto?, que Dios nos infunde, por la cual creemos ser verdadero todo lo que Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque no puede engañarse ni engañarnos. Esa es la verdadera fe. Y no depende de mi opinión, ni depende de mis sentimientos, ¿no es cierto? Como ustedes han escuchado seguramente en este mundo en el que vivimos, a veces personas que uno conoce que lamentablemente no están cerca de la fe, y dicen, yo quisiera sentir lo que tú sientes, o quisiera tener la fe que tú tienes para poder creer, como si fuera algo que dependiera de los sentimientos del hombre. No, es algo que justamente que Dios nos enseña y que nosotros aceptamos. Esa es la verdadera fe. Pero hay una consecuencia, o sea, en primer lugar hay un peligro de la fe, es el que les acabo de decir. De adherir, nosotros podemos adherir a todo lo que enseña la tradición, a todo lo que enseña la Iglesia, y rechazar los errores, que es lo que ustedes todos quieren hacer, lo que todos queremos hacer, pero puede ser una adhesión puramente formal, una adhesión intelectual simplemente, sin que produzca los frutos que debe producir esa fe en nuestra alma, que son frutos de santidad, de virtud. O sea, si nosotros conocemos la fe es para poder justamente caminar hacia ese lugar que conocemos por esa luz, ¿no?, que es la fe. Si nosotros vemos las cosas pero no caminamos, y bueno, nos quedamos a mitad de camino, ¿no? Y ese es el problema de una fe puramente formal, ¿no es cierto? ¿Cuál es la consecuencia
y eso lo enseña Santo Tomás en la Suma Teológica. Él dice que hay dos efectos, dos consecuencias de la virtud de la fe. La primera es el temor de Dios. Él dice, por tener fe y por aceptar las cosas que Dios nos enseña, sabemos que Dios es el que tiene que dominar toda nuestra vida, entonces le tememos a Dios, ya sea por los castigos que nos puede infligir si nos alejamos de Él, que es el temor, se llama temor servil, un temor simplemente por un castigo, que es un temor imperfecto, o el temor filial, que es ese temor de apartarse de Dios que es nuestro Padre, el temor como hijos, ¿no? Un hijo que no se quiere apartar de la mano de su Padre. Ese es el temor más perfecto. El don de temor, uno de los dones que da el Espíritu Santo. Y la segunda consecuencia de la fe católica, del espíritu de fe, es, dice Santo Tomás, la pureza del corazón. Lo que hace la fe, cuando ilumina nuestra inteligencia, es purificar en nuestra voluntad, en nuestra intención, en todo nuestro querer, purificar esa intención. Y entonces quitarle todas aquellas afecciones, aquellas inclinaciones, aquellos deseos que en cierta manera ensucian nuestra fe. Y él da una comparación muy sencilla. Santo Tomás es un teólogo, hay partes de la Suma Teológica que son difíciles porque suponen mucho conocimiento de filosofía, pero también en muchas partes de la Suma Teológica suele dar comparaciones muy sencillas de las cosas naturales. Entonces él dice, por ejemplo, un metal como la plata, se vuelve impura, la plata se puede volver impura si entra en aleación, o sea, si